¿Qué tal, amigos televidentes del canal de la Misericordia? Sean cordialmente bienvenidos a este su programa Enfoque Semanal. En este día pues contamos con un programa sumamente especial. Todos los programas son especiales porque tenemos invitados especiales, pero en este día pues le invitamos a que no se pierda este programa y no le cambie porque va a estar sumamente interesante. Tenemos, bueno, dos invitadas en esta ocasión. Una de ellas, pues, con una historia y un testimonio fuerte, un testimonio del Señor. Tenemos a la hermana Cecilia Narváez, Gloria Cecilia Narváez, de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. De María Inmaculada. Bienvenida, sí. Hermana. Muchísimas gracias. Y también, como copresentadora nuestra, pues también tenemos a la hermana Rosemary Castañeda, religiosa de la Dominicas de la Presentación. Dominica de la Presentación. Ella trabaja acá en la Arquidiócesis de Panamá, ya es muy conocida en nuestro Panamá y bueno, una ardua labor también que realiza a través de la evangelización y la catequesis en la Arquidiócesis de Panamá. Y bueno, pues hermanas, vamos a estar un poquito compartiendo con la hermana Gloria Cecilia. La hermana Gloria Cecilia, amigos televidentes, pues tal vez aquellos que no se hayan enterado, muchos se han enterado, el mundo entero se enteró de esta noticia de pues este secuestro que sufrió la hermana ya hace varios años atrás. Ella va a estar compartiendo su testimonio sufrido por aquellos hombres de Al Qaeda en Mali, en África, y vamos pues, a compartir un poquito, hermana. Bienvenida al canal de la Misericordia, bienvenida a Panamá. Qué alegría tenerla aquí con nosotros. Gracias. Reciban un fraternal saludo de paz y bien y muy contenta de poderme encontrar con las hermanas con las cuales he compartido mucho la misión en África y estar aquí en Panamá. Qué bueno, Gracias. qué bueno, hermana. Hermana Rosemary, pues no sé si usted quiere arrancar un poquito con el compartir con la hermana Gloria Cecilia, un poquito, a vez viendo sus orígenes, su historia. Es una alegría, Gloria Cecilia, tenerte aquí entre nosotros, aquí en la Iglesia de Panamá. Estar y contarnos esa experiencia, que es una experiencia fuerte de fe, me imagino que la viviste a cabalidad, y para mí es un gozo tenerte aquí a mi lado, ¿verdad? Y es una gracia del Señor el saber que nos visitas. Bienvenida, Gloria Cecilia, nos gustaría de verdad que compartieras con todos nosotros los televidentes tus principios, desde un momento cuando dijiste sí al Señor en el seguimiento y luego unir ese sí desde el principio al sí en el desierto del Sahara y luego el sí hoy. Es decir, son como los tres llamados que también le hizo Jesús a Pedro y ahora los llamados que Jesús también le hace a Gloria Cecilia. Gracias por venir. Que Dios la bendiga. Bueno, yo nací dentro de una familia muy católica en el norte del departamento de Nariño. Pues mis padres desde un principio me inculcaron sobre todo una fe grande en Dios, el amor a la Eucaristía y a la Virgen María. Después, pues cuando crecí ya por que no había un colegio ahí en la vereda, entonces salimos a la ciudad. Entonces me eduqué en un colegio del Estado, pero también asimismo los profesores nos inculcaban mucho, ¿no? El amor a Dios, bueno, y así crecí. Cuando terminé mis estudios, pues yo les dije a mis padres, ¿no? A mí me gusta, porque mi papá dijo, nosotros le podemos dejar esta herencia que es la educación, pero ustedes ya sigan, ¿no? De aquí. Entonces yo, como había conocido a la comunidad de hermanas franciscanas, le dije a mis padres, yo quiero ser religiosa. Ellos me apoyaron y así fue como ingresé a la comunidad, muy contenta, pues mis primeros años de formación maravilloso, una vida muy linda, porque nosotros por nuestra fundadora, la Madre Caridad Brader, tenemos la adoración perpetua, ¿no? Día y noche. Entonces para mí pues esa experiencia fue algo que yo fui cultivando, ese amor a Jesús, Eucaristía, y pues como para ella eso era el centro de la vida fraterna, ¿no? Entonces muy fuerte en mis primeros años de formación, así profesé y pues le entregué mi vida al Señor, ¿no? Mi papá sí me dijo, si se va mi hija, que sea para toda la vida, ¿no? Entonces
Yo de verdad cuando profesé ya, pues tuve muchísimas experiencias, estuve en el Ecuador, luego pues estuve en México también, en Colombia también, en la parte fuerte en el Putumayo, y después pues tuve la oportunidad de compartir con la hermana Liliana y otras hermanas más, la hermana Josefa en África, en Benín. Allá estuve 6 años, pero maravillosos, una experiencia que me humanizó y me evangelizó. Luego, pues mi superiora general, la responsable, me pidió que hiciera presencia en Malí, una presencia misionera, y pues yo con mucho gusto le acepté, encantada, maravillada, lo mismo. Allá pues un país donde el 98% es el Islam y la religión tradicional, y el 2% de católicos, pero también me evangelizó y me humanizó la misión allá, diferente, la promoción de la mujer, porque la mujer era, pues no tenía opción de ir a la escuela, pues la promoción, ¿no? Enseñarles algunas costura, bordado, ¿no? Algunos mercadillos, hacer como la economía familiar allá, ¿no? Y también pues la alfabetización, leer, escribir, sumar, restar, ¿no? Y teníamos un centro de salud y brigadas de salud donde salíamos al campo, porque pues teníamos un orfelinato donde muchísimas mujeres morían en el momento del parto. Como existe la poligamia, pues no, era muy doloroso ver mujeres que no podían, venían en bicicleta desde veredas muy lejanas y no alcanzaban a llegar al centro de salud. Entonces, los niños, pues cuando la mamá moría, nosotros los recibíamos de un día de nacidos. Ya teníamos como más de 100 niños, bebés, de un día de nacidos hasta 4 años. ¿Se quedaban ahí con ustedes? Sí, ahí se quedaban. Porque, bueno, en la cultura es considerado maldito el niño que pues ha sido causa, según la cultura, de la muerte de la mamá. Entonces nosotros los teníamos ahí, habíamos hecho un preescolar para que después, ya más grandecitos, ellos siguieran el preescolar y la escuela. Y bueno, nosotros ahí en Carangazo, que se llama el pueblito, con 12,000 habitantes y 45 veredas, nuestra presencia, ¿no? Misionera, nosotros respetando mucho, ¿no? Había mucho respeto de religión a religión. En sus fiestas, cuando era la fiesta del Islam, el Ramadán, el término del ayuno que ellos hacen, nosotros íbamos a participar de su fiesta, lo mismo de la Tabasquí, la fiesta del perdón, nosotros participábamos con ellos, es decir, formamos una fraternidad humana con la gente, nos entendimos mucho, pues nosotros, nuestra casa era abierta para toda la gente, llegaban, ¿no?, a contarnos sus necesidades, pero también a participarnos de sus alegrías, ya así compartíamos la comida, ¿no? Es decir, formamos una fraternidad muy humana, ¿no? Con ellos sí, pues, pero después pues ya fue algo diferente, ¿no? Porque ya fue grupos terroristas que, bueno, con una religión muy fanática, donde ellos empezaron ya por el norte de Malí a destruir algunas iglesias, a sacar misioneros, los padres blancos, las hermanas francesas ya se fueron, ¿no? Regresaron a sus países, entonces ya se empezó a sentir como esa persecución. Nosotros también pues ya empezamos a ver cómo nos seguían a las veredas donde nosotros íbamos a hacer brigadas de salud con las mujeres embarazadas, pues ya veíamos mucha presencia, ¿no?, de estos hombres, pero nosotros nunca con la religión, ¿no?, sino con mucho respeto. Nosotros íbamos era a prevenir, ¿no?, un poco lo de la salud de la mujer en estado de embarazo. Hermana, en ese sentido, justamente, y disculpe que interrumpe, sí, para un poquito, antes de ahondarnos al hecho, a la misión propia. a la misma misión propiamente, usted nos ha mencionado varias cositas, pero como para ir ubicando al televidente, históricamente, geográficamente incluso, y incluso también la preparación, porque ustedes como religiosas, sí, antes de haber viajado a ese lugar, en África, ustedes reciben también una formación previa, sí, digamos, preparándolas para la misión a la que
Sí, tienen sí. que afrontar. Ujú, Pero un poquito como para ir yendo regresando un poquito a América ujú, y ubicando ujú, un poquito a los televidentes eh, de sus orígenes, es ujú, en Colombia. ujú. Usted nos dice que es del departamento del Nariño. Sí, del sur de Más o Colombia. menos queda hacia que el sur de Colombia, Sí, cerca el sur de Colombia, casi cerca a la frontera con el Ecuador. con el Ecuador. Sí. Ujú, Allí entonces usted nació y ujú. ahí pues recibió el llamado Sí, del sí, sí, Señor. sí. Pero de allí Ujú. nos comenta que tuvo experiencias de trabajo en misiones en Ecuador y otros países Sí, también. sí, sí. Y en ese aspecto, ¿cómo ha sido el proceso Ujú, para que una religiosa, la superiora, ujú, le indiquen, esta religiosa creo que ya está ujú, preparada para ser enviada a X lugar? ujú. ¿Qué tipo de formaciones Ajá, ustedes bueno. reciben para poder estar preparadas para Ujú. llegar a esa misión? Sí, bueno, desde la formación, ¿no? Nosotros pues la presencia en África ya estaba a 25 años, ¿no? Ya Entonces existía. ya existía, ya Ujú. muchas hermanas habían ido y cuando yo estaba en formación llegó el obispo de Malí, ¿no? A Entonces a Colombia. Colombia, entonces él fue con esta petición. Ya habían habido hermanas europeas, pero ellas por la edad ya habían dejado esas misiones, ¿no? Entonces él nos compartió cómo era la misión, ¿no? En África, en Malí, dijo se necesita pues mujeres valientes que vayan, ¿no? Entonces pues nosotros en la formación muy emocionadas, Monseñor, yo voy a ir, ¿no? Estaban Entonces dispuestas. sí, y en la congregación pues nos forman, ¿no? Para eso y para muchas cosas más, ¿no? Para que, o sea, que nos enfrentemos a muchos retos, ¿no? Y También les pues previnieron de los peligros, supongo, pues no, o pues existía algún... claro, ¿no? Ya Siempre ustedes sabíamos que pensaban. era un país islámico Ujú. y que pues la mayoría era musulmanes y también de la religión tradicional, ¿no? Y sabíamos que el número de católicos era muy poco, que era el 2%, ¿no? Pero nosotros ya íbamos a responder, ¿no? A lo que pedía la iglesia, porque el obispo desde un principio dijo pues la promoción de la mujer en la salud, también la pastoral, ¿no? La pastoral, el acompañamiento espiritual a un grupo de niños, de jóvenes, ¿no? Y al poco grupito de católicos, aunque sea por una familia católica, nosotros los visitábamos, ¿no? Pero claro, nosotros con mucho respeto hacia la religión. De todas maneras, nosotros ya estábamos formadas y como el Papa Benemérito Benedicto, él hizo una visita, ¿no? A África y él enfatizó en el respeto, ¿no? Y en la libertad por la religión. Entonces era una presencia, un servicio, ¿no? Misionero a la gente, nosotros siempre escuchando sus sufrimientos, siempre acompañándolos, ¿no? En el dolor, en la muerte de alguien, de un ser querido. Pues por eso yo digo, esta misión en África me humanizó, ¿no? Me evangelizó, porque el sufrimiento de la gente es muy grande, ¿no? O ver morir a un niño de hambre, o ver una mujer que pues, ¿no? Por la salud o por llegar al centro de salud, pues tiene que morir en medio camino, ¿no? Eso pues era algo fuerte que nos tocó a nosotros las hermanas, pero más sin embargo nosotros dimos como respuesta a eso, ¿no? Entonces nosotros dijimos, pues un proyecto como para defensa de la vida, ¿no? Y empezamos a trabajar fuerte visitando las veredas, nos encontrábamos con todas las mujeres embarazadas, un ginecólogo nos acompañaba y entonces ahí empezamos como a prevenir la muerte de las mujeres. Entonces eso nos ayudó ya a acercarlas más a los hospitales, a las que corrían más peligro y evitar la muerte de tanta mujer. ¿Eso alrededor de qué años fue más o menos? ¿En qué años llegó usted ahí y todo ese trabajo en En Mali? el 2010, ¿no? Aunque 2010. antes las hermanas, pues las hermanas anteriores que estaban, también Ya ellas venían. estaban haciendo esas brigadas de salud, ¿no? Ajá. Y en el centro de salud pues llegaba toda la gente, ¿no? A curarse de todas sus enfermedades, porque pues allá usted sabe que el clima es fuerte y el paludismo, la tifoidea, la meningitis, No es una ciudad, sino un pueblo, ¿verdad? es una vereda, es una Bastante veredita. Es retirado comunidades. Sí, es como, le digo, sí, un poco a 8 horas de la de capital, la capital.
de la capital, sí estaba Área muy rural. alejada. Sí, sí, es un área rural y las veredas son bien alejadas, pues había que ir a veces caminando, a veces en bicicleta, a veces en moto, pero de todas maneras se llegaba, ¿no? A la visita a las veredas y se hizo un trabajo muy bonito con la gente, sobre todo con la mujer, ¿no? Claro, con los niños también, con los jóvenes, ¿no? En la parte espiritual los acompañamos, animadores, ¿no? Que eran catequistas, pues aunque había poquita gente, pero nosotros no, estábamos acompañando espiritualmente. Gloria Cecilia, desde el comienzo, yo te he seguido muchísimo por entrevistas, desde que supe de tu secuestro, he estudiado. A medida que vas contestando a estas entrevistas, tú tienes un principio. Los principios ha sido la familia y el hogar. Sí. Un hogar, aunque sea simple, sencillo, en ese hogar tú recogiste lo esencial, la semilla de la fe. Luego nos contaste en este momento que tu deseo era ser misionera. Sí. Y ese deseo de ser misionera, ahí es donde está, ese deseo lo tenías en tu interior. Sí. Y esa vocación misionera fue dando pasos hasta llegar a Malí, Sí. ¿verdad? Sí. Eso te fue fortaleciendo. Por eso elegiste ese sentido, yo quiero ser misionera, y eliges la vida religiosa, Sí. ¿verdad? En la vida religiosa, para darle respuesta, es allí donde te preparan. Eso no es de un momento a otro. Ella hace procesos, aspirantado, postulantado, noviciado, Sí. donde se le va dando una formación y se le va como ampliando. Es decir, ser misionera, estamos para el mundo, porque la iglesia está en el mundo. Sí. Y unir este principio de fe de tu familia a esa fe fortalecida y anunciada allí en el desierto. Ahí es donde va mi pregunta. Sí, pues en el momento del secuestro, ¿no? Sí. Fue el 7 de febrero del 2017. Bueno, en ese momento, cuando entraron los terroristas a la casa, pues yo ya los vi con metralletas, ¿no? Inclusive al jefe tenía un revólver. Entonces, él quería llevarse una de las hermanas jóvenes. Entonces yo le dije, no. Bueno, otro siguió a la hermana hasta su pieza donde ella estaba, ¿no? Y el otro estaba en la capillita donde teníamos con la otra hermana. Entonces yo le dije, jefe, no les haga daño a mis hermanas. Ellas son muy jóvenes y pues están comenzando la misión, ¿no? Son muy jóvenes. Le dije, si usted quiere hacer, hágamelo a mí, ¿no? El daño que usted quiera. Dijo, sí te vas a arrepentir. Bueno, ella me puso una cadena, ¿no? Una bomba y me sacó. Dijo, vas a ver lo que es eso, ¿no? Cuando has narrado esto, lo veo grandioso, porque es que tú me vas contando y yo estoy ubicada en el Evangelio, ¿verdad? Sí. Es el texto de Jesús ahí en el Monte de los Olivos. Suéltenlos a ellos, soy yo. Es decir, cómo la palabra se hace vida. Y la otra parte es cómo el pastor entrega la vida con tal de que esas hermanas, porque tú eras la superiora en esa casa, Sí. es decir, el pastor se entrega y deja que las otras, por favor, deje a ellas, libérelas y yo me entrego. Yo creo que esto ha sido un ejemplo, esto es un testimonio, porque muchas veces nosotros estudiamos una Biblia muy teórica y tú nos la estás enseñando, esto se vive, esto se expresa, tu donación, tu entrega. Mirar cómo el Evangelio está vivo, porque está en cada cristiano, está en cada católico y debe estar en la vida religiosa. Y lo has vivido a cabalidad. Hermana Gloria, hermana Rosemary, nos indican que tenemos que hacer una pausa. Los amigos televidentes, es hermoso esta experiencia del Señor, es un paso del Señor fuerte por la vida de hermana Gloria Cecilia y también un paso del Señor en la vida de cada uno de nosotros y ustedes, amigos televidentes, que nos sintonizan en este programa tan especial de Enfoque Semanal. Así que no le cambie, que pues está muy interesante este testimonio y seguro que vamos a compartir en breve con más para conocer esa experiencia de la hermana Gloria Cecilia. Gracias. Ya regresamos.
Bien, amigos televidentes del canal de la Misericordia, estamos de vuelta con Enfoque Semanal y nuestro programa especial, nuestras invitadas especiales, con la hermana Gloria Cecilia Narváez. Ella es franciscana la religiosa de la franciscana de María Inmaculada, y también con nuestra copresentadora, nuestra amiga y hermana Rosemary Castañeda, también de la presentación, de las dominicas de la presentación. Y bueno, estábamos compartiendo hace algunos instantes con la hermana Gloria, un poco ubicándonos en el contexto histórico de los hechos de este secuestro que ella vivió en Mali, en África. Previamente nos comentaba que estaba en Benín, y ya en el 2010 llegó a Mali. ¿Y los hechos ocurrieron en qué año? El 7 de febrero del 2017. 7 de febrero del 2017, Sí. 7 años después. Antes, hermana, en esa misión que tienen las franciscanas, habían ocurrido eso, me decía que más o menos 25 años ya tenían de estar ahí trabajando. Sí. ¿Había acontecido alguna situación o no habían tenido ninguna experiencia previa de ese tipo de dificultad? Pues nosotros vimos como en el 2000, desde el 2010, casi desde que yo llegué, 2012, había como muchos grupos, ¿no?, terroristas que se querían entrar a Malí, pero ya empezaron en el norte de Malí como una persecución, ¿no?, sobre todo a los misioneros de los padres blancos, a las misioneras francesas, ¿no? Entonces ellas fueron dejando ya las misiones y saliendo, ¿no? Y después en Niono de Sahel ya también se vio que los misioneros, los de los padres blancos, también tuvieron que salir, ¿no?, de esa misión y cerrar la casa. Entonces ya se vio, ¿no? Se veían que, algunos movimientos que de eran parte de los extremistas que estaban en contra, ¿no?, de la religión católica, y sobre todo querían que Malí fuera un país islámico. Y Malí es un país, aunque la mayoría son practicantes del Islam, es un país laico, ¿no? Hay libertad. Entonces, en medio de ese contexto, pues había muchos de ellos que buscaban, ¿no?, que en Malí se establezca el Islam, ¿no?, un país islámico. Bueno, entonces nosotros ya nos dábamos cuenta pues que ya estaba, ¿no?, había riesgo, algunos peligros. Fuertes, sí, había mucho peligro, ya se veía que iban entrando a algunos pueblos, algunas veredas, los terroristas, no iban haciendo pues ya cosas extremistas. Sus estragos. Sí. Y nos compartía entonces, hermana, un poco como que dice, aterrizando en esos momentos que ya usted nos comenzó a narrar en el bloque anterior. Si puede recordarnos un poco cómo fueron entonces esos hechos, ese 7 de febrero del 2017, qué fue lo que aconteció. Estaban ustedes en la casa con las hermanas religiosas. ¿Fue de día o fue en alguna hora en especial, en algún momento que ustedes no tenían idea que iba a suceder? Fue en la hora como a las 8 de la noche, ¿no? Nosotros teníamos en la casa 13 niños que estaban con una enfermedad, los aislamos, ¿no? Entonces estábamos al cuidado de estos niños. ¿En la casa vivían también personas a las que ustedes atendían, o siempre es así, viven con ustedes o ustedes los atienden, o solamente las hermanas viven en el hogar? Frente a nuestra casa estaba el orfelinato y cerca a nuestra casa el centro de salud, pero en la casa estaba siempre la ambulancia, que pues a toda hora se necesitaba. Nosotros nunca cerrábamos el portón, pero en ese momento nosotros habíamos acabado de ver el cuidado de 13 niños que estaban con una enfermedad, un poco contagiosa, entonces los habíamos separado del grupo de los otros bebecitos y estábamos al cuidado de ellos, ¿no? En el momentico, pues yo les dije a las hermanas si pudiéramos ver las noticias, ¿no?, como para orar por la realidad del mundo. Entonces prendimos la batería y pues vimos un poquito, estábamos empezando a ver cuando pues los terroristas se entraron, ¿no?, y llegaron hasta el lugar donde nosotros estábamos viendo las noticias. Entonces ya él se dijo, yo soy el jefe, y el jefe me mandó, ¿no?, a que llevara a una de las hermanas, es por tu religión,
Entonces yo ya en ese momento él quería acercarse y llevarla a una de las jóvenes, entonces yo vi el peligro, también mi otra hermana, también estaba un terrorista armado, ¿no? Atacando la puerta con su fusil, y la otra estaba en la capilla y también tenía otro, ¿no? Que la estaba siguiendo ahí. Entonces yo le dije, no se las lleve a ella, lléveme a mí, yo soy la responsable y la que más tiempo llevo aquí. Entonces me dijo, sí, ya vas a ver lo que es, ¿no? Entonces ya me pusieron una cadena, una bomba y me sacaron ya de la casa, ¿no? Cerca a la ¿Una casa. bomba? Sí. ¿Cómo? Explícanos un poquito de eso. A ver, aquí me pusieron una cadena, ¿no? Y en la cadena aquí pusieron como una bomba, ¿no? Como un artefacto explosivo. ¿Con tiempo para...? Sí, porque él pues me dijo, si hablas, dijo, ya vas a ver, ¿no? Entonces, cerca a la casa, como es oscuro, allá no hay luz, ¿no? Solo nosotros teníamos como un pano solar en el orfelinato, otro en el centro de salud, uno, dos, pues para tener un poco de luz, ¿no? Y en la casa. Entonces ya la noche oscura, pues en la vereda, ¿no? A ellos se les facilitaba un Sí, poco sí. esa situación Ellos ya habían de tenido que no había luz. unas motos ahí, ¿no? Y ya me dijeron, te subes, y fue martes, era el martes 7 de febrero, entonces fue martes toda la noche, miércoles todo el día, toda la noche, jueves todo el día, toda la noche, ¿no? Hasta Pero que en la misma casa. no, Ya, el en el recorrido, cuando ya adentrándonos. salieron. Esa misma noche, cuando Sí, llegaron, sí. por ahí mismo Sí, se la sí, llevaron. adentrándonos ya más al desierto, Y ¿no? ya es oscuro, Sí, usted sí, no sí. se enteraba Sí, de sí. Y es ahí, Gloria, donde comienza ya, como quien dice, ese exilio tuyo. Sí. Es decir, salir ya de tu casa, comienza tu exilio y he visto que son 1111 días, 4 años y 8 meses. Sí. Muchas cosas en ti, en tu interior. Tu pensamiento en ese momento, días de sol, días de luna en la noche. También vi que no eras tú la única secuestrada, que había también contigo otras mujeres, ¿o qué? Sí. Otras mujeres. Sí. Supe que también una de ellas tú la atendiste porque estaba muy enferma. Sí. Y yo decía, pero Dios mío, todo lo que hay en Gloria, porque en ti es fuerte la experiencia. Mi pregunta es lo siguiente, en esos días de sol, en esas noches de luna, teniendo también a estas mujeres secuestradas, ¿qué hablaban entre ustedes? Tu secuestro, lo acabas de decir, no hiciste nada malo, simplemente viviste la vida cristiana. Servicio de caridad, como decimos nosotros, atender a esos niños, escuchar a estas mujeres para tratar de evitar que mueran. Y ellos mismos te dicen, por tu religión. Las otras que estaban también secuestradas, ¿hicieron ustedes como un encuentro de tres, conversaron algo, se dieron ánimo entre ustedes? Claro, pues sí, ahí prácticamente desde ese 7 de octubre empezó como el calvario, ¿no? Como Jesús que fue perseguido, incomprendido, porque optó por los pobres, ¿no? Entonces, pues yo decía, él, sus únicas palabras fue, Padre, perdónales, ¿no? Porque no saben lo que hacen. Ya cuando nos encontramos, pues ya me dirigieron hacia el desierto. Me encontré con una señora que era francesa, muy mayor, de 75 años, ¿no? Me dio mucha pena porque pues en ese momento el jefe se empezó a burlar de mí, ¿no? Entonces ya no eran los 4, ya eran como más de 30, ¿no? Entonces yo dije, Dios mío, esto ha sido... 30 todos de Al Qaeda. Sí, entonces yo dije, esto es en grande, ¿no? Estos grupos ya, entonces ya me encontré con la señora que la traían pues por otro lado, a mí me llevaron por una parte, ¿no? Del Níger, y ya yo no sé por otra parte que entró, y en ese momento cuando nos encontramos, ella les dijo, ¿no? Esa sí es católica, esa es religiosa, pero yo no soy de esas. Dijo, yo soy una humanista, o sea, trabajaba en esto de UNICEF, ¿no? De UNICEF. UNICEF y del PAN, ¿no? Entonces dijo, yo no soy como esa. Dijo, tú eres por tu religión. Dijo, yo no. Entonces, bueno, a mí me sorprendió, bueno, yo me quedé callada, ¿no? Cuando le escuchaba, y dijo, ahora vas a ver cómo son esos, es por tu religión que te traen. Entonces dijo, yo soy humanitaria. Entonces yo pues le dije, pero humanitaria, usted da la vida también por la humanidad, ¿no?
Entonces, bueno, después ya ella me contó su experiencia, pues sí, después de un tiempito el hombre ya me dijo, ya vas a ver, ¿no? Lo que es predicar a Jesús. Dijo, porque tú eres la que predicas a Jesús. Entonces yo no le dije nada, ¿no? Sino lo miré y pues claro, ya nos fueron alejando más y más al desierto, ya yo veía que nos íbamos alejando más hacia los campamentos, unas veces perseguidos y todo, ¿no? Y con ellas, claro que compartí, ¿no? Porque había una señorita suiza que era protestante, la señora francesa, pues que era humanitaria, y después también vino una señorita del Canadá, ¿no? Que también estaba ahí, ahí, ¿no? La cogieron y pues logramos compartir, pero siempre era yo con el debido respeto, ¿no? Porque pues en el primer momento ellos con sus armas empezaban a hacer tiroteos, a amedrentarnos, ¿no? Tú te conviertes o vas a ver lo que te pasa, ¿no? Entonces la señora francesa, ella se convirtió. Ella se convirtió al Islam. Y entonces ellos decían, repite, ¿no? Porque nuestro profeta es Mahoma, tienes que repetir estas palabras en árabe. Tienes que, si repites estas palabras, te conviertes al Islam. Entonces ella sí se convirtió y le trajeron los orates, le trajeron ya el Corán y unos libros de oraciones para que ella empezara a orar, ¿no? Entonces ella me decía, ya vas a ver, te vas a podrir si no te conviertes, ¿no? Y vas a ver cómo te trata. Pero la señorita pues protestante también un poco conflictiva, yo vi que era como muy fanática de su religión, ¿no? Protestante, porque ella también pues me decía, hablaba, ¿no? Ustedes también, los católicos con la Virgen María, ¿no? Pero yo nunca le contestaba, pues yo seguía viviendo mi vida religiosa, ¿no? Es decir, dentro del cautiverio, sí. Una de ellas se convierte al Islam. Sí. Y la protestante pelea contigo sí. porque no quiere el sí, catolicismo. Sí. Y también pues con ellos, ¿no? Decía, pues ellos son diabólicos, todo lo que hacen. Entonces, pues yo ya vi la experiencia pues dura, ¿no? Cuando ya el jefe me puso cadenas en los pies, me encadenó y pues yo me preguntaba, ¿no? Me hacía mucha pregunta, decía, ¿por qué existe gente así, ¿no? Que le hace mal, hace tanto daño, ¿no? A las personas. Y pues ya me empezaba a pegar, ¿no? Cuando veía a ellas también? No, cuando él veía que yo me retiraba como a hacer oración, ¿no? Pues había momentos en que yo siempre, pues en las mañanas cuando yo veía salir el sol, pues para mí la fuerza de ese sol, aunque había nubes, ¿no? Que a veces lo ocultaban, pero jamás lo apagaban, era para mí la fuerza de su Eucaristía, ¿no? Entonces, pues dibujaba un cáliz y ella me decía señora, ¿qué es que dibuja? ¿No? Yo le decía un sagrario, ¿no? Entonces, le digo, porque para mí la fuerza, ¿no? En nuestra congregación es eucarística y nuestra fuerza es Jesús en la Eucaristía y para mí este ayuno es duro, ¿no? Pero más sin embargo, pues yo lo hago espiritualmente, ¿no? Comulgaba espiritualmente cada que salía el sol, ya aunque compartíamos mucho, pues nuestra vida, ¿no? Y pues sí, ya el jefe pidió que yo la atendiera a la señora francesa, entonces pues yo todas las mañanas le preparaba lo que ella pedía, ¿no? Ella era la enferma. Ella era la que estaba enferma. Ella muere. No, ella no muere. Ella la liberaron después, la liberaron. ¿Y la protestante? La protestante, ella es la que murió. Murió. Y luego quedas tú sola. Quedé yo sola, sí. Mira, Gloria, yo te digo algo. En ese momento tan álgido, tan fuerte, cuando uno está mirando vida espiritual, llegaste a un punto donde tú también experimentaste, o esto se cae, lo que yo creo, o se fortalece mi fe. En esos momentos fuertes que dices que muy temprano madrugabas a orar, tú gritabas a Dios desde tu interior, sentías que Dios estaba lejos, para hacerle ese grito, ¿dónde estás? O cómo lograste entrar en esa intimidad con Dios. Bueno, pues como franciscana la contemplación, ¿no? De la naturaleza, pues el sol cuando se eleva, fuertísimo,
fuerte, ¿no? En su esplendor, radiante, ¿no? Y el contemplar, pues, las noches estrelladas, la luna, todo eso me llenaba de serenidad, ¿no? En medio, pues, de los peligros, porque, pues, de día los terroristas me escupían, ¿no? El terrorismo psicológico, los insultos, palabras Maltrato. hirientes, sí, sí. Lo que yo veo es lo que es esta vida, lo que es la iglesia perseguida, lo que es la iglesia del exilio, lo que es la iglesia en esta debilidad que eres tú, Gloria Cecilia, como mujer, como consagrada, como vida religiosa. Una iglesia que todavía es capaz de ser tan, pues, capaz de ver que también en estos momentos de crisis, tú tenías que haber dicho, esta entrega, este sí, esta consagración que yo he hecho, es también por esta iglesia que sufre, que padece, que muchas veces es criticada, ultrajada, maltratada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se vive ahí? Tú hiciste una oración muy universal. Sí, pues yo recordaba mucho las palabras de nuestra fundadora, ¿no? La Madre Caridad decía callar para que Dios nos defienda, ¿no? Y cada vez que ellos iban a hacer su oración, pues venían, me escupían, ¿no? Y decían, ves, por esto, nos dibujaban una cruz en la arena, manotazos en la cabeza, ¿no? Entonces, yo cada vez recordaba estas palabras, ¿no? Y las palabras de San Francisco decía, si te azotan, bendícelos, ¿no? Y que nadie se vaya sin mirar tus ojos de misericordia. Entonces, yo decía, callar es detener las lágrimas, callar es hacer silencio interior y exterior, no es amar aunque era odiada, ¿no? Respetar aunque era irrespetada, era comprender aunque era incomprendida. Yo era hacer luz en medio de la oscuridad, ¿no? Pero siempre me mantuve con esa esperanza en medio de la desesperanza, pues es vivir las bienaventuranzas, ¿no? Y la oración de la paz de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, claro, yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿hasta cuándo esta tortura, no? Porque pues de noche a veces venía, me ponían las cadenas, ¿no? Y pues yo decía, ¿por qué, no? Pero dormías en una tienda de desierto, ¿cómo te organizabas en la noche? ¿Ellos te vigilaban o qué? Sí, ellos estaban como, digamos, a 2 metros de mí y era un grupo grande, ¿no? Entonces ellos me vigilaban y pusieron como una tela así amarrada a 4 palos, pero también pues en las noches como yo opté como por dormir afuera y que mejor me vean, no todos, porque yo me di cuenta que entre todos siempre había uno bueno, ¿no? Que me defendía, porque yo decía el peligro si yo me entro, ¿no? Claro que de día pues completo peligro, los terroristas, y de noche pues peligro, las serpientes y todo, ¿no? Pero pues yo decía, mejor me quedo así, fuera de esa tolda, para que todo el mundo me vea y ojalá entre ellos, pues si uno quiere hacerme daño, porque pues habían jefes que venían en la noche, ¿no? Tú también tenías temor de esto, ¿verdad? Sí, sí, entonces venía a ponerse al lado mío y sobre todo pues había tiempos que habían tempestades de arena o tempestades eléctricas fuertes. Me decía, venite al campamento con nosotros, ¿no? Entonces yo le decía, no jefe, tranquilo, vaya usted nomás tranquilo, yo aquí estoy bien, ¿no? Pero pues en esas tormentas sí de rodillas, ¿no? Con las manos puestas. Te fue protegiendo, sí, sí. ¿no es cierto? Te va protegiendo Dios y María, porque tú eres muy amante de la Santísima Virgen. María tuvo que haberte protegido. Como quien dice, ella es toda de mi hijo. Sí, sí. No, yo vi la mano misericordiosa de Dios, ¿no? De todas las serpientes, de todos esos peligros, de esas tempestades, de estos mismos hombres, ¿no? Porque siempre cuando un hombre me quería coger o pegarme, ¿no? Hacerme algo, siempre había otro que venía. Le decían, déjala, esa no es mala, ¿no? Porque le haces daño. Ahí es donde tú dices que no todos eran malos, había alguno que era bueno. Sí, había siempre uno que me defendía, y inclusive a medianoche venía uno que me tiraba un pedazo de pan, ¿no? Y me decía, ¿para qué comas, Gloria? Guárdalo, ¿no? Entonces yo decía, pues, ¿no? Y también lo de la Virgen María, yo recuerdo que una vez, porque los perseguían mucho, ¿no? Y temblaban. Yo decía, pues la luz es más fuerte, ¿no? que la oscuridad. El mal nunca va a vencer, ¿no? Siempre vencerá el bien. Ellos andaban con miedo y andábamos siempre escapándonos, ¿no?
pero yo en medio de todos esos peligros, cuando había cerca como esos helicópteros, iba a haber como bombardeos, yo también les ayudaba como a tapar el carro, ¿no? Porque yo decía, de todas maneras son vidas humanas, ¿no? Sí. Y que Dios nos... Y me acuerdo que yo siempre repetía esta plegaria a la Virgen María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y esos decían, ¿cómo es, Gloria? Nos acogemos, Santa Madre de Dios, ¿no? Te preguntaban. Sí. Preguntaban. Porque Yo Siendo- creo que también fue un momento, ellos tienen que tener una memoria, un recuerdo tuyo, ¿verdad? Pero también hay otra cosa que yo me pregunto, si ellos estaban escondiéndose de otros, ¿no eras tú un estorbo? ¿No eras, por qué no te dejaban y ellos huían? Nunca, siempre te llevaban a ti. Siempre me llevaban, ¿no? En todo momento, porque yo veía, por ejemplo, momentos bien duros, ¿no? Cuando rodeaban ese campamento de metralletas o de minas, ¿no? Y entonces yo me veía como rodeada, pero siempre me dejaban rodeada de muchas armas, ¿no? Y a veces ellos salían como a tomarse ciudades, ¿no? Porque yo sentía gente que gritaba, mismo en la noche, como gente torturada, ¿no? Y siempre me daba como curiosidad de saber qué hacen, ¿no? Pero a veces me daba como cierto miedo, ¿no? Pues porque una vez vi como unos cajones así grandes en medio del desierto. Yo decía, Dios mío, ¿qué será, no? Y cuando ya me acerqué, caminé un poco y me acerqué así como para ver, ¿no? Y como que gente que gritaba, entonces yo decía, ¿será que los torturan? ¿No? ¿Será que hay gente, no? Otra vez también miré como varios toldillos así de gente ya como sin agua, ¿no? Sin comida. Entonces yo decía, ¿será que a mí me van a dejar secar así, no? Más sin embargo, hubo un momento en que un jefe me quería dejar tirada así en medio del desierto, ¿no? Pasamos toda una noche, o sea, salimos y bueno, fue toda una noche, no todo un día, toda la noche, y me dijo, esta es tu libertad, ¿no? Y me mostró, y yo miraba todo desierto, ¿no? No había, entonces yo decía, Dios mío, empecé pues a orar, yo el Magnífica, el Benedictus, ¿no? Empecé a orar la palabra de Dios, ¿no? O sea, no tengo las escrituras, pero la palabra la tengo llevabas en el dentro, corazón. En el ¿no? corazón. Esos fueron los principios. Sí. Yo creo que ahí fue donde se avivó la fe que llevabas. Sí. Yo me pongo a pensar, Gloria, esto es solamente para aquellos que son fuertes en la fe, aquellos que saben tener esperanza. Y el Señor te tenía a ti ya preparada para que también fueras una lámpara encendida en medio de esos peligros, en medio de esa crisis. Y todo tu existir, tu mismo latido del corazón, lo hiciste también por todo el mundo, por esta situación que hemos vivido. Hermana Rosemary, hermana Gloria, Ajá. pues nuevamente nos Ah, ya. dicen que acabamos el segundo bloque ya, que ha Ya. pasado el tiempo muy rápido, mucho que compartir, mucho testimonio, mucho paso del Señor para dar gloria. Para Sí, dar gloria, para gloria para a que la Dios. hermana Gloria dé gloria a Dios Sí. por este paso del Señor, este testimonio de vida que ilumina y seguro que va a iluminar la vida de muchos de nosotros, muchos de ustedes, amigos televidentes. Eso es lo que esperamos, porque sabemos que para eso el Señor permite estos acontecimientos, para iluminar, para que hablarnos de que Él nos ama, de que Él existe y que tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Así que, hermana Gloria, hermana Rosemary, vamos a hacer una pausa y, amigos televidentes, continuamos con el último bloque de esta experiencia, de este testimonio con la hermana Gloria Narváez de las franciscanas de María Inmaculada. Ya regresamos. Bien, amigos televidentes del canal de la Misericordia, regresamos con Enfoque Semanal y nuestras invitadas especiales, la hermana Gloria Narváez, que nos comparte su testimonio de secuestro de manos de Al-Qaeda, el grupo Al-Qaeda de estos terroristas en Mali, en África.
y también nos acompaña la hermana Rosemary Castañeda, quien está como copresentadora en este programa especial. A continuación, amigos televidentes, vamos a observar un poco la explicación de la hermana Gloria. Vamos a estar observando un poquito el recorrido en el mapa de los diversos países, el recorrido que ella hizo durante esos años de secuestro. Así que vamos a verlo a continuación para que ustedes, amigos televidentes, tengan una ilustración un poco más gráfica de esos hechos históricos. Adelante. Nuestra presencia misionera aquí en Malí, ¿no? Aquí está la congregación de hermanas franciscanas de María Inmaculada. Durante mi secuestro yo me recorrí el río Níger, acá, recorrí todo esto, la parte toda esta de Algeria, Mauritania, bueno, todo el desierto, la mayoría del desierto, y pues de aquí ya fue casi al final de pues todo el tiempo, durante los 4 años y 8 meses estuve recorriendo todo el desierto, ¿no? Y ya cuando ya salía la libertad, salía así, ¿no? Por Algeria di la vuelta, todo el desierto nuevamente, pasando por Mauritania hasta llegar nuevamente a Malí, aquí en Malí, y llegar a la capital que es Bamako, ¿no? Entonces todo así por el río Níger, porque salí en canoa, ¿no? Para poder atravesar el Níger, subir hasta Argelia, luego Mauritania, y luego llegar ya a la libertad otra vez a Malí. De regreso, amigos televidentes del canal de la Misericordia, y bueno, hemos podido observar un poquito ese recorrido bastante grande, bastante amplio, durante 4 años, hermana, y bueno, un poco ya ir como aterrizando. Compartíamos con la hermana Rosemary ese momento, durante esos años, si había la esperanza de que a usted en algún momento dado la iban a rescatar. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Usted compartió con alguno de esos guerrilleros? ¿En algún momento se encontró con personas que no le hacían daño, sino que de alguna manera le hacían bien, y otros, pues como la mayoría, ¿no? Coméntenos un poquito cómo fue ese momento, ese proceso de usted ver que era posible su rescate o su liberación. Pues sí, dentro del grupo pues también había uno de los jefes a quien yo siempre le pedía, ¿no?, que me libere. Entonces en una oportunidad hubo en que recorrimos mucho el desierto, ¿no? Perdón, me decía que recorrían Sí, a caminando veces, sí, y... dependía, ¿no? A veces cuando había mucho peligro pues salíamos caminando, ¿no? En Yo las a noches. veces, sí, en las noches, o a veces en las camionetas, ¿no?, que ellos tenían. Entonces nosotros, habíamos salido, ¿no?, con uno de los jefes, a quien yo siempre le pedía que me libere, ¿no? Entonces, pero yo veía que dentro de los grupos también habían algunos que eran buenos, pues que me querían ayudar, ¿no? Y pues cuando uno se venía hacia mí violento, ¿no?, quería hacerme daño, porque inclusive uno quiso cortarme las venas, ¿no?, y siempre me amedrantaban, te vamos a matar, ¿no? Entonces siempre había uno de ellos que venía y lo quitaba a ese hombre y decía, no le hagas daño, esa es buena, ¿no?, porque le quieres hacer daño. Entonces en un tiempo de esos, ese jefe me sacó, ¿no?, de esos grupos y me llevó como pues toda la noche, todo un día, toda una noche, salimos como a otra parte del desierto y ese me dijo, como aquí es tu libertad. Entonces pues nos quedamos ahí y él se recostó con su grupo. Entonces yo me acerqué y le dije, jefe, por favor no me dejes sola. Le dije, yo aquí me voy a morir de sed, ¿no? No hay quien me ayude. Por favor, ayúdeme, Dios le va a recompensar, ayúdeme a salir un poco, que yo tenga, pues por lo menos llegar cerca de alguien. Entonces me quedaba viendo, bueno, se reían esos otros integrantes, bueno. Entonces como que se amaneció y decía, dejémosla, le decían ellos, no, dejémosla tirada aquí a esa, ¿no? Entonces yo me acerqué otra vez y le dije, jefe, ayúdeme, por favor. Entonces me dijo, súbete. Entonces vino uno y me empujó, entonces me subí en el cajón de una camioneta, ¿no? Entonces me fueron sacando
y ya pues después dimos como saliendo ya del desierto un poco porque duramos mucho tiempo, ¿no? Como un mes. Entonces iban como haciendo tomas de ciudades o yo sentía, ¿no? Tiroteos, bombardeos, estallidos. Entonces yo siempre orando, ¿no? Siempre pidiéndole a Dios pues que me ayude, ¿no? Como pues a tener mucha fuerza y en medio de la desesperanza pues siempre a confiar, ¿no? Que Él caminaba conmigo y todo. Entonces un día el jefe ya me fue sacando, yo le dije, jefe, por favor ayúdeme a liberarme, a encontrar la libertad. Entonces uno de esos jóvenes dijo, sí, ya la vas a encontrar. Entonces siempre me dejaban alejado de ellos en las noches, ¿no? Entonces yo veía que a veces estaba apuntada con una metralleta, entonces yo decía, ¿será que ahora me van a matar? Entonces yo cogía, me paraba y me iba como más cerca de ellos, ¿no? Entonces me decía el jefe, ¿tienes miedo, Gloria? No, yo no le contestaba nada. Pues quédate ahí. Entonces yo me sentaba pues ahí esperando que la decisión de ellos y un día pues ese jefe ya me fue sacando, inclusive llegamos a un lugar donde yo ya vi que había como gente, ¿no? Como cerca, sería una vereda o algo. Entonces yo veía que había una persona muerta al lado mío y me dejó como cerca, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué será, Dios mío? Entonces ya empecé a ver como muchos helicópteros, ¿no? Que pasaban como buscándolos y nosotros nos escondíamos. Y cuando ya se pasó como esa persecución, salimos de ese lugar y ya me fue sacando hasta que me llevó y dijo, dijo, ándate con ese. Entonces ya me encontré con otro grupo y ya me salí de donde estaba el jefe y me fui a otro grupo y entonces ahí ya uno de ellos me dijo, Gloria, no tengas miedo, ¿no? Era pues como un jefe de Malí, del norte de Malí. Entonces yo lo miraba a los ojos y yo le dije, jefe, ¿es usted? Pues le dije, como les dicen a los jefes de Malí, les dicen Tamacheca, ¿no? Le dije, jefe, ¿es usted Tamacheca? Entonces me dijo, ¿y tú, es que tú me conoces? Dijo, le dije, no. Entonces dijo, no digas eso si no me conoces. Entonces solo me repitió, no tengas miedo, ¿no? Entonces, pero yo tenía mucho miedo y me fueron sacando, ¿no? Cuando ya me cambió, pues llegamos como en el norte de Malí hay como un aeropuerto. Entonces cuando yo ya vi como grupos militares, entonces él me dijo, bien, te vienes conmigo, dijo. Y él también se subió con nosotros a una avioneta, me dijo, te vienes conmigo. Entonces yo siempre le preguntaba, jefe, ¿dónde me va a llevar? ¿No? Porque miraba que la avioneta iba muy despacio y, y iba viendo como ciudades o pueblos destruidos, ¿no? O sea que la gente había abandonado. Yo tenía mucho miedo, entonces yo le decía, jefe, ¿dónde me va a llevar? Pero él nunca me respondió. Entonces después hizo escala en un lugar y ya vi que era una ciudad de Malino, del norte. Entonces yo dije, estamos por esta ciudad, pero yo vi todo militarizado, con carros de guerra, ¿no? Militares blancos. Entonces después yo le dije, jefe, es que me puedo bajar aquí, porque yo pensaba como pedirles ayuda a esos militares, ¿no? Dijo, no, no te puedes bajar. Después ellos cargaron combustible y me llevaron a otra ciudad de Malí. Y ahí también hizo escala y después a otra, ¿no? Pero ahí en la otra ciudad ya me pasó un poco de agua. Dijo, tiene que si tenía sed. Yo le dije, sí. Entonces ya me dio un poco de agua, entonces yo tomé y me eché un poco en los brazos porque estaba seca, ¿no? Entonces después ya fuimos saliendo hasta que ya vi que llegamos a una ciudad y era Bamako. Entonces dijo, ahora te bajas y ya me dijo, ahí nos están esperando. Y ya estaba un carro de la presidencia de Malí y ellos ya nos llevaron a donde el presidente. Y ahí él ya me entregó, ¿no? Entonces dijo, el presidente ya me dijo, Gloria, dijo, nosotros pudimos, dijo, lograr tu libertad, porque ellos siempre me habían dicho, no, no es tu religión, sino el presidente de Malí, dijo, tiene que decidir porque no es tu religión aquí en Islam. El Islam no es la religión, y tú predicas a Jesús, dijo, eres un perro de iglesia.
dijo, es tu religión, y siempre dibujaba la cruz, ¿no? Entonces dijo, es ese Malien el que te tiene que ayudar. Entonces ya el presidente me dijo, pues aguantaste, dijo, ¿no? Porque pues sí, era mucho tiempo. Y entonces yo le dije, con la gracia de Dios, pues no, ya, entonces me dijo, pero ahora tienes que salir inmediatamente. Entonces yo también ya vi que estaba todo militarizado, porque recién había habido, pues eran los militares los que tenían el poder. Cuando yo me fui había un presidente, pero después ya ¿no? Había habido un golpe de Estado. Entonces me dijo, tienes que salir inmediatamente. Entonces ellos me llevaron al aeropuerto y de ahí ya pude, pues, ¿no? Pero cuando te liberaron, cuando te presentaste allá ante todos esos personajes, sí, como con un turbante amarillo, sí, sí, ¿verdad? ¿Quién te colocó todo ese vestido? El presidente. Cuando yo llegué a la casa del presidente, él me dijo, Gloria, te tienes que bañar un poco. Entonces él también llevó un médico, ¿no? Para que me viera. Ah, qué bien. Y me puso un poco de agua y un poco de comida, ¿no? Pues yo estaba pues, como muy nerviosa en el momento. Dice, 4 años y 8 meses. Sí. 1111 días. Sí. Una experiencia fuerte en el desierto del Sahara. Sí. Caminar muchas noches y a veces pasar de un lugar a otro. Ahora va una pregunta, Gloria Cecilia. Después de todos esos días, de esos momentos fuertes de exilio, de soledad, de desierto, de secuestro, lo más seguro que quedaron otras hermanas en esa casita donde entraron los terroristas, sí, y en tu corazón estaban tus hermanas. ¿Qué habrá de ella? ¿Dónde quedarían? Luego pensando en toda tu comunidad, en tus hermanas hermanas franciscanas y pensando también en todos nosotros, porque toda la iglesia oraba también por ti. Yo te pregunto ahora, después de esta experiencia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu fe? Esa acción de gracias a Dios, ese encuentro con tus hermanas, con tu familia, porque también supe que durante tu estadía en ese secuestro murió tu mamá. Sí. Murió tu mamá, no lo supiste, lo tuviste que haber dado una noticia después. Más seguro sí, la escuchaste en Italia o la escuchaste en Colombia. Pero todo esto que se hizo para ti como un mundo distinto, ahora ¿cómo lo has asimilado? ¿Cómo vives ahora? Bueno, los primeros 3 meses, ¿no?, de mi libertad, pues al principio fue pues muchos encuentros, ¿no?, con gente, pues con las hermanas de mi congregación, con la familia, ¿no?, y también con gente que me conocía y me desconocía, ¿no?, pero que todos pues me han expresado como su cariño, la oración constante que siempre hacían. Yo decía como Pedro, ¿no?, cuando estuve encadenado, la iglesia en continua oración, ¿no? Y pues esa alegría, esas lágrimas, escuchar poesías, cantos, ¿no? Entonces pues uno agradecido, ¿no? Mi alma canta, es un magnífica de agradecimiento porque el poderoso pues ha hecho obras grandes por mí, ¿no? Y pues esta experiencia de libertad me compromete siempre a expresar una palabra de perdón, de reconciliación, ¿no? Y pues a pedir que nunca en la vida se encadene a nadie, ¿no? Porque pues yo decía, ellos terroristas, ¿no?, me maltrataban porque eran terroristas, tenían armas, pero nosotros pues tenemos un arma fuerte que es la oración y la confianza puesta en Dios. Entonces que siempre salga de nuestra boca, ¿no?, nuestra mirada, la ternura de Dios, la misericordia, ¿no?, palabras de bondad para con los demás, porque pues, ¿no?, yo siempre que me acuerdo, yo digo, claro, ellos me insultaban porque estaban armados, ¿no?, violentos, pero pues entre nosotros que nunca exista eso, ¿no?, ni marcar a las personas, ni calumniar, ni irrespetarnos, siempre mirarnos con esa ternura de Dios y esa misericordia, ¿no?, y invitar a todos a la reconciliación, a la resurrección, a la vida, ¿no?, a la gratuidad, ¿no?, porque pues el poderoso hizo obras grandes por mí, ¿no?, y ver esa misericordia de Dios, pues que siempre me tuvo entre sus manos, ¿no? Jamás me sentí abandonada, ni pues yo decía, renegaba de mi fe, jamás, ¿no? Cada día que amanecía yo lo bendecía y decía, no estoy muerta, ¿no?, tengo esperanzas. Pues
esta noche la pasé así, estaba con una metralleta puesta, pero sigo viva, ¿no? Tengo la esperanza, Dios siempre camina, y pues hice una escuela de oración en medio del silencio, porque pues en el viento, a veces la brisa suave, ¿no? En los camellos, en los pajaritos que a veces veía, hasta en la pequeña flor que veía en lo árido de la arena, ¿no? Entonces yo siempre... Ay, Gloria, yo digo que después de todo aquel tiempo, como que encontraste manos abiertas, abrazos, Sí, gozo. Te diste cuenta lo que es una comunidad Sí, de hermanas, sí, ¿verdad? sí. Lo que es la vida religiosa. sí. Yo hablaba mucho con las hermanas tuyas, tus franciscanas, y yo sabía de una de ellas que estaba en África. Y yo decía, estas mujeres también valientes, viendo que una de sus hermanas secuestradas, y ustedes siguen con esa presencia en África, Sí. y hay muchas panameñas en África Sí. que están allá también dando, Sí. y dando ese testimonio de fe, Sí. esa vocación tan fuerte. Es una acción de gracias por Sí. tu comunidad, por las franciscanas. Conozco las franciscanas de aquí, las franciscanas en Medellín, franciscanas en Bogotá, y franciscanas que están siempre en ese servicio. Sí. Y ellas también, yo digo que ellas también fueron una oración continua, Sí. y ver que todo esto se hizo Sí. para que Dios también se glorificara en ti, como una pequeña, yo decía, en esta mujer tan pequeña, y esa fe tan fuerte, firme, un pilar, ¿no es cierto? Nos hace ver que hoy los cristianos, que a veces hablamos de los cristianos de los primeros siglos, ahora los cristianos del siglo XXI, eres tú un ejemplo, un modelo para nosotros, y también para tantas mujeres que en el silencio, en la humildad y en la sencillez viven también esta fe en el Señor y en la Iglesia. Sí. Gracias, Gloria Cecilia. Gracias a ustedes, por tu ¿no? testimonio. Muchas Por gracias hermana Rosemary. Gracias. Muchas gracias hermana Gloria. Un mensaje final para los televidentes de este testimonio tan fuerte, a sus hermanas de la congregación, a las familias, porque también pues a veces no comprendemos por qué nos suceden las cosas. A veces los seres humanos nos preguntamos, Pues pero sí. ¿por qué me pasó esta situación, este sufrimiento, este dolor? ¿Por qué o para qué? ¿Y cómo reaccionó tu familia? Porque yo supe también cómo la familia reaccionó viendo que esta niña, esta hermana y sus hermanos sabían. Y cuando ella regresa, es verdad que se encuentra con su familia, pero cómo la misma familia la sigue apoyando para que siga en la comunidad, en la vida religiosa. Así Sí. es. ¿Qué Pues, mensaje nos tendría, hermana? Pues para todos, ¿no? Los que nos están siguiendo este programa, pues muy agradecida con Dios, y que todos tengamos la certeza de que Dios no nos abandona jamás, ¿no? Y pues yo les contaba al principio que yo viví ese ayuno, ¿no? Del sacramento de la Eucaristía, pues que aprovechemos, ¿no? Todos esta parte fuerte, ¿no? Porque para mí, pues yo decía, pues ya puedo recibir espiritualmente, ¿no? Pero pues no puedo recibirla sacramentalmente, pero nosotros como cristianos, ¿no? Que tenemos esa fuerza de la Eucaristía, pues que la vivamos, ¿no? Cada día hay una Eucaristía, que nunca desaprovechemos, porque para mí fue la fuerza, y yo sé que para mis hermanas de la congregación es la fuerza que siempre nos impulsa y nos da esa audacia, ¿no? De poder llegar a mucha gente, en donde la Iglesia nos pide presencia, y que nosotros pues con la ayuda de Dios, nuestras hermanas, y es cierto lo que usted dice, hay muchas hermanas panameñas que están presentes en misiones acá en el África, y muy fuerte, entregando su vida, ¿no? Por servir a nuestros hermanos, solo con ese deseo de poder servir y hacer el bien, ¿no? Entonces a todos que apoyemos con la oración, a todos los religiosos, a todos los misioneros que están sirviendo, ¿no? Haciendo una presencia misionera, ¿no? Porque eso es lo que hacemos, un servicio, ¿no? Pero con eso estamos testimoniando el amor de Dios, la misericordia de Dios, la ternura de Dios, y ahí, ¿no? Donde la Iglesia nos pide, donde el Papa Francisco nos pide que hagamos presencia. Muchísimas gracias con ustedes, y que la Eucaristía sea para todos como ese sol que nunca se apague en sus vidas, ¿no? Así es. Gracias. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, Gloria Cecilia. Ha sido una alegría, Gracias, un testimonio precioso. Para mí es una gracia de Dios estar al lado de esta mujer, que estos son los santos, como dice el Papa Francisco,
los santos de la puerta del lado. Gracias. Gracias, madre, ¿no? Muy Muchas amable. gracias. Bueno, amigos televidentes, gracias a esta hermana, Gracias. reiterando, hermana Gloria, gracias hermana Rosemary, por compartir con los televidentes de Gracias. este testimonio y pues de esta manera, lastimoso porque hay mucho más Gracias. que compartir, pero en televisión pues el tiempo es limitado. Pero seguramente vamos a tenerla, Dios quiera que sí, más adelante también por acá en Panamá, Gracias. para seguir también compartiendo ese testimonio que sabemos que va a ayudar a muchas personas, a muchos cristianos y no cristianos también, acerca del amor de Dios en nuestra vida, en todo momento, en los momentos de dificultad, en los momentos felices. Así que bendiciones, amigos televidentes, y los esperamos en la próxima ocasión con más de Enfoque Semanal. Bendiciones. Gracias, ¿no? Muy amable.